La Fundación Producir Conservando hace más de 25 años que trabaja investigando y desarrollando propuestas para que el sector agropecuario nacional sea rentable y sobre todo sustentable pensando en el largo plazo. A continuación en AgroTV, Gustavo Oliverio, director de la Fundación, nos presenta un análisis respecto de las limitantes y proyecciones que tiene el sector agroindustrial argentino hacia el año 2027. Para mirar el largo plazo hay que tener en cuenta los eventos más cercanos. En el marco de un nuevo seminario de la Fundación Producir Conservando, Gustavo Oliverio se refiere a la campaña 2016-2017 que, según evalúa, concluirá con números ajustados. Va a ser una campaña, no creo que lleguemos a los 130 millones que se anunciaban oficialmente como objetivo. Creo que vamos a estar más cerca de 123, 122, 124, estaremos ahí. Digamos, ya sigue siendo un número realmente relevante. La Argentina nunca tuvo este nivel de producción. Con lo cual, después de la cosecha, lo que viene siempre es el filtro de qué es lo que queda desde el punto de vista económico. Un año donde los costos de comercialización han sido terriblemente altos. Los precios de los productos hoy bajaron respecto a la expectativa que tenían en su momento. Uno pensaba una soja de 260 o 270, 260, 270 dólares y maíces de 155, 160. Bueno, eso no se dio, sobre todo en soja hay una baja de 35, 40 dólares. Aquel que está obligado a vender, además de esta baja de precio, hubo tarifas de fletes muy elevadas. El típico problema de cómo salió la cuenta final. Yo creo que va a ser una cuenta ajustada. Creo que aquel que no tuvo problemas climáticos va a recuperar capital de trabajo que venía complicado, digamos, en los últimos años, en donde venía perdiendo capital de trabajo. Cuando digo los últimos años, digo antes del cambio de autoridades en donde se liberaron las retenciones de maíz y trigo y el resto de los productos. Bueno, quedaron con algo menos la soja y demás y irá reduciéndose. Pero va a ser una campaña buena desde lo productivo y yo diría neutra desde lo económico. No creo que haya nadie eufórico por el resultado de la campaña y que esté mirando, digamos, con euforia el futuro. Esta campaña aumentó la superficie de trigo y de maíz. ¿Cuál es el escenario que están estimando desde la Fundación de gramíneas en la rotación a futuro? Las dos cosas tienen que venir de la mano y la Argentina no podía seguir en un planteo de monocultivo de soja en algunas áreas que ya era insostenible. Tampoco podíamos estar en 2.300.000 o 2.250.000 toneladas de fertilizantes. Vos pensás que cuando hicimos la proyección a 100 millones de toneladas, la Argentina tenía que estar consumiendo entre 5,5 millones y 6 millones de toneladas de fertilizante. Habíamos llegado a 3.700.000 y de golpe nos caímos a 2.300.000, 2.400.000. Volvimos a levantar y en esta campaña creo que es indispensable pensar en la reposición de nutrientes como tema central de la sustentabilidad y por supuesto en el balance de carbono. Las gramíneas en la rotación otorgan un balance de carbono más neutro, digamos, y por otra parte todo lo que tiene que ver con la rotación, que no solo es rotación de cultivos, sino que es rotación de herbicidas, es estar usando distintos sitios de acción de los herbicidas. Este problema de las malezas resistentes, muy probablemente empecemos a ver cambios en la medida que incorporemos más gramíneas, porque el tipo de herbicidas que se utilizan es totalmente distinto a lo que veníamos usando básicamente en soja, que era glifosato. Todo esto está en permanente cambio y es gracias a la rotación, con lo cual nosotros estamos pensando de que esto va a seguir aumentando la superficie de gramíneas, con lo cual la rotación y el sistema en general debería ser mucho más sustentable. El salto hacia las 160 millones de toneladas y 43 millones de hectáreas sembradas que estima como meta la Fundación Producir Conservando para el año 2027 representa otro enorme desafío productivo y logístico. Desde la Fundación Producir Conservando en el año 2002 hicimos la primera proyección al 2010 y la venimos repitiendo cada 5 años. La proyección es una zanahoria, es decir, podemos llegar a esta cifra, lo cual es un incentivo, digamos, es un aporte en lo que hace a plantearse objetivos de producción, pero básicamente de la Fundación lo que queremos plantear es qué es lo que tenemos que hacer para que todo eso no se transforme en un boomerang y en un exceso de oferta local que en última instancia después se vaya a caída de precio por exceso de oferta local. Se planteó el hecho de que es posible pensar en 42 millones de hectáreas sembradas, esos son algo menos de 40 efectivamente ocupadas por el tema del doble cultivo, al 2027, y se está pensando en un volumen total de producción
de 160 millones de toneladas. Y acá esto es un cambio relativo bastante importante. ¿Por qué 160? Por un aumento en los niveles de tecnología. Los últimos años, los últimos 10 años, la Argentina estaba planchada en rendimientos, estaba con rendimientos con muy escaso crecimiento, con cifras oficiales, ¿no? Nosotros tomamos la información oficial hasta la campaña 14-15, porque cuando empezamos el trabajo no estaban los datos oficiales de la 15-16. Con lo cual estamos pensando en un aumento de la productividad y un aumento del área y llegar como objetivo potencial de los 5 principales cultivos a 150 millones de toneladas, más el resto de los cultivos, que son otras 10 millones de toneladas más, con lo cual estamos llegando a 160 millones de toneladas. ¿Cuáles son las limitantes estructurales y productivas que se tienen para poder alcanzar este volumen de producción para el año 2027? Aquí lo que interesa es esos 160 millones de toneladas, tomando un precio estimado FOB al 2027 del mix de productos que hoy exporta la Argentina, implica un ingreso adicional por exportaciones del orden de los casi 17.000 millones de dólares. O sea, es una zanahoria importante, es un desafío importante desde lo productivo y desde lo que se podría generar de exportación manteniendo el actual mix de productos de exportación. El tema que planteamos también es, para poder llegar ordenadamente a esos 160 millones de toneladas, ¿qué es lo que debería pasar en la Argentina para que eso sea sustentable en el tiempo? Y ahí, bueno, planteamos desde los temas jurídicos, desde los temas de consistencia en las reglas de juego fiscales, fundamentalmente, los temas de infraestructura. La Argentina, desde el punto de vista de infraestructura, en su momento también lo planteamos cuando hicimos trabajo, creo que fue en el 2004, si podíamos manejar 100 millones de toneladas. La situación de la red caminera es muy preocupante. Tenemos encuestas hechas por la Fundación que marcan un estado de deterioro muy importante tanto de las rutas nacionales como provinciales, como los caminos de tierra. Tenemos un parque de camiones que se dedican al transporte granario, en donde para el caso de los acopios locales y del manejo local, el 54% de los camiones tienen más de 20 años, o en realidad son anteriores al año 2000. Y para el caso de los puertos, los que van a los puertos, el 34% de los camiones que van a los puertos son anteriores al año 2000. Lo cual marca una carencia de infraestructura importante. De todas formas, ya está anunciado un plan de inversiones importante en obra pública por parte de las actuales autoridades. Por supuesto, esto es un camino largo, esto no se hace de un día para otro, pero es una limitante estructural realmente pesada, es un costo de producción hoy, el tema transporte y llegar al puerto para poder exportar los productos, un costo realmente elevado. En el caso de maíces de 8.500 o 9.000 kilos a 400 kilómetros del puerto, se paga lo mismo de flete que del valor de la tierra, o sea, el valor que significa alquilar esa tierra para producirlo, lo cual marca la distorsión enorme que se genera. Hoy al productor le está entrando, digamos, libre de flete entre un 55 y un 60% de lo que está facturando, depende de qué producto sea y a qué distancia de los puertos esté. Por supuesto, eso siempre es a más de 400 kilómetros. En un contexto con capacidad instalada a tope, el aumento de la capacidad portuaria se destaca entre las buenas noticias, algo que se había marcado como una deficiencia en informes anteriores. El tema puertos es un tema que se ha crecido mucho, se ha mejorado mucho. En su momento, cuando hablamos en el 2002, había 25 puertos y hoy hay 10 puertos más, con lo cual la capacidad de carga de los puertos ha aumentado tremendamente. El tema ahí tiene que ver más con los temas gremiales, con los temas de puertos que se paran por cuestiones que tienen que ver con salarios y los salarios, la mejor forma de resolver el problema es parar un puerto porque tiene un costo muy elevado parar un puerto hoy. Un buque a la carga y en espera vale $20.000 por día, con lo cual inmediatamente se solucionan los problemas, pero el costo lo paga el productor. Entonces, todas estas limitantes que venimos planteando son realmente importantes. La Argentina ya ha usado prácticamente toda la capacidad instalada que tiene o que tenía y que no movió durante 10, 12, 15, 20 años. Hoy estamos como un cuello de botella. Si todos estos temas de infraestructura no acompañan el crecimiento productivo, probablemente se transforme, como decíamos, en un boomerang y todo esto se vaya a menores precios al productor, con lo cual se pierde sustentabilidad económica en el sistema.
Mientras sus competidores tienen varios tratados de libre comercio, Argentina se ha quedado con uno, el Mercosur. Gustavo Oliverio plantea un camino de recuperación en los lazos con el mundo. La Argentina se quedó estática en los últimos 15 años, yo diría, se quedó estática con el Mercosur y con el único que seguimos, digamos, de alguna forma con un acuerdo es con el Mercosur. Es un acuerdo absolutamente imperfecto porque prácticamente funciona para los automóviles, funciona o funcionaba para trigo hasta que dejamos de cumplir con las entregas de trigo a Brasil cuando no teníamos trigo para nosotros. Nuestros competidores tienen tratados de libre comercio país-país o tratados de libre comercio en acuerdos internacionales, el Trans-Pacific en el caso de muchos países de Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, México, o por supuesto en el caso de la Unión Europea o el NAFTA, Estados Unidos, Canadá y México. La verdad es que estamos recuperando terreno porque estamos empezando a participar de las negociaciones nuevamente. Participar de las negociaciones no es solamente que vaya gente del gobierno, de la Cancillería o del Ministerio de Agroindustria a negociar con los brasileros y después con la Unión Europea, como es lo que se está poniendo en marcha. No es solamente eso, sino que tiene que ir el sector privado, porque en última instancia la Unión Europea no va a aceptar la entrada de alimentos con bajos aranceles o con aranceles que tienden a cero en el tiempo, sin negociar con Argentina qué va a ofrecer Argentina desde el punto de vista de productos industriales, de servicios, qué va a pasar en Argentina con los temas de propiedad intelectual. Hay muchísimos temas para negociar. Los acuerdos de libre comercio que tienden a bajar los aranceles a cero en el tiempo, en muchos casos se dan periodos de 10 años, 15 años, siempre son una negociación. Yo voy a vender alimentos a la Unión Europea, pero la Unión Europea me va a vender a mí. En canje cada uno va a buscar su equilibrio desde el punto de vista de su balanza comercial y eso es un tema central y eso no lo pueden negociar los gobiernos, lo tienen que negociar los gobiernos con los empresarios y hay que ver si el resto de los empresarios en Argentina que no están en la industria de alimentación están dispuestos a competir para llegar a aranceles cero en un plazo de tiempo y poder ser competitivos respecto de aquello que Europa o aquello que Asia, si vamos a negociar con Asia, en algún momento nos quiera vender para tratar de equilibrar su balanza comercial. Yo creo que esto es un inicio, creo que estamos por el buen camino. Antes no estábamos ni siquiera enfocados en estos temas, estábamos solamente pensando en el mercado interno y cómo llevar los alimentos baratos, supuestamente eran los alimentos más caros del mundo, pero decíamos que iba a ser los más baratos del mundo. Pero bueno, pero está iniciado el camino, hay que darle tiempo. De vuelta, estos tratados, estas negociaciones son lentas, son intereses económicos muy pesados que se mueven en todo esto y no son cosas que se resuelven de un día para otro. ¿Y cuál es el rol que cumple el valor agregado en origen para poder suplir las deficiencias estructurales que tiene la Argentina? Creo que es central agregar valor en origen. Las ineficiencias que tenemos trayendo de 500 a 600 kilómetros granos enteros o novillos en pie para ser faenados en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires es de una ineficiencia y de un sobrecosto fenomenal. Pero no nos olvidemos de una cosa. Si estamos con poca infraestructura para el traslado de materias primas, imaginémonos cuando alguien tiene que invertir en plantas de procesamiento en el interior del país, necesita un mínimo de infraestructura que hoy la Argentina no la está ofreciendo. No está ofreciendo energía, no está ofreciendo comunicaciones, no está ofreciendo rutas, no está ofreciendo educación para poder disponer de mano de obra calificada en el interior del país, como para poder trabajar en todas estas plantas. Cuando uno piensa en una planta procesadora de alimentos, piensa en muy buenos niveles de tecnología, en inversiones muy fuertes, que nadie va a hacer una inversión fuerte si no tiene la energía necesaria, con costos competitivos, el acceso a poder contratar gente calificada como para poder hacerlo. Entonces hay un largo camino al famoso supermercado del mundo. Estamos en el inicio de ese camino, pero es central. La salida de la Argentina pasa por ahí, de la Argentina agropecuaria y agroindustrial. Poder agregar valor en origen y poder traer todo lo que no vaya a consumo interno, que no pase por las grandes ciudades, directamente que vaya a los puertos o a los aeropuertos cuando son productos perecederos y que salgan. Oliverio se refiere al peso fiscal y cómo afectan las irregularidades en la toma de decisiones para invertir. La competencia desleal que hay en Argentina hace que aquella agroindustria que quiere trabajar en blanco tiene un competidor muy cerquita que no está en blanco y que no está en forma formal o laboralmente
o fiscalmente pagando sus impuestos, y esa competencia desleal hace que sea imposible que puedan competir. Entonces, hasta que todos estos deberes por hacer no se realicen en Argentina, no se puede soñar en que vamos a tener un cambio realmente grande en el corto plazo. Todo esto va a ser más de mediano plazo, es el camino a seguir, creo que las autoridades lo saben, pero también es difícil cambiar la conducta fiscal, en este caso, promedio de los argentinos, que a pesar de tener una carga impositiva muy alta, como la de los países desarrollados, 36 puntos del producto, contra 26 que tiene Latinoamérica, o sea, estamos 10 puntos por encima de carga tributaria. Si a eso pensamos que hay entre un 35 y un 40% de informalidad, pensemos en la tasa real de aquellos que pagan impuestos, y si tienen que competir con los que no lo pagan, es imposible poder competir. Con lo cual, pensamos que hay mucho para trabajar también desde el punto de vista fiscal. Esta tan anunciada reforma fiscal para el 2018 es una necesidad imperiosa para pensar en nuevas inversiones, en poder desarrollar estas nuevas inversiones en el interior del país y lograr el famoso valor agregado en origen, y de ahí en más la llegada a las góndolas o a directamente la exportación de productos con valor agregado.